¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Sinner campeón y Sabalenka campeona del US Open. Sinner es el número uno, indiscutible esta temporada, es el mejor, sin discusión, pese a quien le pese. Empezamos. Pues nada, ya he terminado el US Open de este año, que para muchos ha sido uno de los peores de este siglo. Posiblemente, No lo sé. posiblemente. Pero antes vamos a comentar varias noticias y tenemos que empezar este vídeo dando la enhorabuena a Martín de la Puente y a su compañero, que lo tengo por aquí, Dani Caberzasi, Caberzasi. ¿vale? Que han ganado la medalla de bronce en tenis en los Juegos de París Paralímpicos. Que esta gente sí que tiene mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito. Después de lo que han pasado en su vida personal, con sus problemas físicos por X razones, reponerse, encauzar su vida en el deporte y un deporte tan emocionante como en el tenis, la verdad que tiene muchísimo mérito. Enhorabuena y a seguir trabajando. Y bueno, extensible a todos los deportistas españoles allí, pero bueno, como es el canal de tenis, pues en especial va para ellos, ¿no? Y también en el US Open ha ganado este chaval junior Rafael Jodar, que Sí, Pacheco ha hecho un vídeo y nos va a contar un poco algo de información sobre este chico. Bueno, sí, la información está en el vídeo, como bien comenta José, pero la verdad es que, bueno, expectativa tiene, llegó a cuartos de final de Wimbledon y en este torneo del US Open ha ganado a los tres mejores. La verdad que es un chico con un saque potente, mide 1,90, entrena el tenis Chamartín. Bueno, este chico está entrenando con Francis Roch. Bueno, mejor dicho, lo está asesorando. Su padre es un amante del tenis, un amante del deporte y la verdad que todavía a día de hoy no lo tiene muy claro si va a tirar por el tema profesional o por el tema académico, ya que hay una universidad allí en Estados Unidos que ya le han ofrecido un contrato suculento para poder, digamos, desarrollar su tenis. Y además con la salvedad de que ha cambiado. Antes tú solamente podías jugar los torneos universitarios representando a tu universidad. Ahora ya no. Ahora ya puedes jugar tus torneos universitarios correspondientes representando a tu universidad, más algún que otro torneo que te puede dar beneficios económicos, con lo cual te puede favorecer para un futuro más cercano, más lejano. Ahí tenemos a Ben Shelton, que también hizo algo parecido, pero como el chico era tan bueno, hizo 2 años de universidad y saltó al profesionalismo. Este chico todavía no lo tiene claro si va a hacer eso o va a intentar durante unos meses jugar torneos ITF y Challenger. Pero bueno, es una esperanza para el tenis español, porque el tenis español, quitando a Carlito Alcaraz, los demás están en Babia. Bueno, hay canteras, solo que hay que dar un poquito de tiempo para que los Pablo Llama, los andaluces, etcétera, pues vaya un poquito poco arriba, porque lo que es normal, Pacheco, es que te encuentres con un chaval de 17 años como Rafa, ya estando entre los primeros, o a Carlos Alcaraz con esa edad también entre los primeros. Eso es lo normal. Enseguida hablamos de Sinner y de Sabalenka, pero voy a dar varias noticias, o sea, varios datos que le gusta también a nuestros seguidores y a Pacheco, que también es muy de datos. Desde 2002, el Big Three no ganaba en una temporada como mínimo un Grand Slam. O sea, desde 2002 siempre ganaba o bien Federer, o bien Rafa, o bien Djokovic, algún Grand Slam en el año. Y este año ninguno. O sea, ya ha pasado más de 2 décadas, Pacheco. O sea, que no somos conscientes de la bestialidad de esta gente. Creo. Hay gente que sí es consciente, pero hay otra gente que no, todavía no lo tiene muy asimilado y se piensa que
que van a salir jugadores parecidos y eso no lo vamos a ver, creo. Jannik Sinner ha conseguido en su carrera ya al menos llegar una vez a semifinales de los 4. Carlito todavía no lo ha hecho, le falta Australia. Bueno, pero Carlito tiene más Grand Slam, tiene más Master 1000, de momento. Con menos edad, pero... De momento, pero el problema de Carlito, ya lo he dicho muchas veces, las salidas y las entradas. Es la mentalidad. Yo veo que... Centrado, sí. Otro dato de 2008, que lo ganó Federer, siempre ha habido un ganador de US Open distinto, cada año. Desde 2003 no lo gana un americano, ¿vale? Porque las chicas y la última ha sido Coco Gauff el año pasado, pero en chicos, la verdad que, aunque bueno, no están haciendo mal papel los americanos, pero hombre, en 2003 vamos a ver. No gana Roddick y en 2006 que no llegaba un americano a la final. Por eso te digo, ahí es donde yo quería llegar ya ahora contigo. A ver, es un logro, de todas formas, tener 2 americanos en semifinales, tanto Francis Tiafoe como Fils. O sea, ya es un logro después de la sequía que tú estás comentando, pero y ahora que ha llegado a la final, más todavía. Sí que es cierto que todavía tienen que mejorar algunas cositas, pero, hombre, evidentemente ya han dado un paso bastante fuerte. Y bueno, vamos a comentar estos nombres así por encima, no nos vamos a detener tampoco mucho en ellos porque ya hemos comentado estos meses atrás, en estos torneos atrás, lo que les pasa y siguen sin levantar cabeza y no veo yo terminar el año. Bueno, todo puede pasar, pero no les veo yo Bautista, este año. Bautista, Carreño, Davidovic, Rune, Tsitsipas. Bueno, la lista es interminable. Sí. Entonces, bueno, no han sido tampoco unas sorpresas que hayan sido eliminados en esta primera semana. Los que sí han sido sorpresas gordas, Carlito, y Rune también. Bueno, pero Rune lleva... Sí, Rune ya lleva ronroneando ahí. Lo que sí ha sido sorpresa, lo que tú comentabas, que Carlito, que tú crees que le ha podido un poco... Por fin, ha hecho un año espectacular, que parece que no, pero ha ganado Roland Garros y Wimbledon, o sea que llevan 2 Grand Slam en un año. Pero yo creo que puede ser que ese oro que no ha ganado le haya... Yo creo que le ha afectado. De todas formas, estamos muy mal acostumbrados. El tenis español está muy mal acostumbrado. El tenis español estamos acostumbrados de que llegar Nadal o llegar fulano, llegar Mengano y tocar el santo, o sea, ganar el torneo. Sí que es cierto que, bueno, yo esperaba mucho más de Carlos, pero, hombre, a ver, para Carlos Alcaraz no ha sido mala temporada. Económicamente el que más dinero ha generado y ha ganado en esta temporada. Por lo demás, ya te digo, me ha decepcionado un poquito que, hombre, por lo menos, ya te digo, a semifinales yo creo que tenía un cuadro bastante bueno. Tenía un cuadro bastante bueno para llegar lejos. Mínimo a semifinales contra Sinner. Igual que Djokovic. Djokovic también ha pegado un patinazo importante. Estaba el número 2 y ahora creo que está el 4 del mundo. Ha bajado, o sea, ha superado a Alexander Zverev y Carlito Alcaraz. Carlito Alcaraz ha mantenido el tercero y a una distancia bastante importante, que son 11.000 y pico de puntos, está Jannik Sinner. Es que Jannik Sinner este año lo va a petar. Es lo que nos decía Dani Casquero, que no ha podido estar este año hablando con nosotros por temas de trabajo. Pero anoche que pude hablar un poco con él, comentaba eso, ¿no? que a Djokovic y a Alcaraz le han pasado la misma cosa, pero distinta, ¿no? aunque suene contradictorio, ¿no? O sea, Djokovic ha ganado el oro y se ha desinflado. Ha dicho ya, no me queda nada, y ha bajado totalmente la intensidad y la mentalidad, y se ha relajado totalmente. Y a Carlos ha sido lo contrario, que le ha afectado mucho. Rublev, una pequeña cosita de Rublev, que le hemos visto también autolesionarse en la muñeca. A Rublev necesita no un psicólogo, sino una manada de psicólogos. Yo me creía que la terapia esta de Carl Willow estaba mejorando, pero ha vuelto a recaer. Pues dile a Willow que
es la terapia que Carwillo, o sea, Carwillo no es terapeuta. Pero, Pues dile bueno, que tiene que funciona. mejorar la pauta. Y bueno, Esveré también me ha decepcionado bastante. Sí, el Veré esperábamos más, Sí. se esperaba algo más. Pero bueno, lo que comentamos, Sinner, que sigue coleando, sobre todo en las redes sociales, el tema de su dopaje, que vuelvo a repetir a toda la gente, que es inocente, ¿vale? Que puede ser que haya, como hemos comentado en otros vídeos, que puede ser que haya tenido una diferencia de trato con otros tenistas en la hora de los plazos para poder defenderse y tal. Sí, pero es inocente, o sea, Bueno, claro, Rafa o sea, Nadal, no es que esté jugando de gratis, sino que es inocente y por eso está jugando. Entonces, Rafa Nadal ha roto una lanza a favor de Yannick Sinner en una declaración en un programa de televisión esta semana pasada. Y la verdad que, bueno, yo no estoy... me quiero. El problema ha sido un poco de la comunicación de la ATP, que no ha habido la suficiente transparencia, ¿no? Y por eso ha habido este fallón. Pero bueno, que cuando soltamos cosas, pues bueno, siempre hay que decir la fuente, Pacheco. Entonces, como vas a saber, como las fuentes del hormiguero, pues hay que decirla, que luego nos pueden dar un toque. Pero bueno, también dijo que dejó la puerta abierta a seguir. No dijo que se iba a retirar. Es que es sorprendente lo de Rafa. Yo, la verdad que cada vez que lo veo en la pista o haciendo una entrevista, tengo la uña que ni me la siento, porque no sé si va a decir me retiro, no me retiro, me retiro, me retiro. Sí que es cierto que se está dando un plazo y si él ve que está competitivo, él querrá seguir, pero puñeta que ya vaya siendo decir, bueno, venga, voy a jugar esta temporada a full y sea lo que Dios quiera, ya está. Pero que no tampoco es claro. No, de momento sabemos que va a jugar a Leiber y el torneo este del Super Grand Slam este árabe, que cuidado con los que van allí, que Nadal tiene que estar bien para jugar allí, para en teoría Bueno, no hacer el ridículo. Tampoco hace falta hacer mucho porque el tema montante económico que le han dado a Nadal es muy gordo. Sí, pero al que gane son 6 millones también. Sí, pero Nadal, por el mero hecho de escribir el nombre y hacer hola y pegar 4 golpes, son 2 kilos, ¿eh? Son 2 kilos, ¿eh? Pero bueno, que yo creo que bueno, a todo el mundo le viene, incluso a Nadal le vienen muy bien los 2 kilos. Pero que va a jugar contra Djokovic, contra Alcaraz, contra Sinner. Bueno, pues está también Rune, bueno, Medvedev y tal. Pero te toca con estos dos y tú tienes que competir. O sea, Ser competitivo. O sea, que yo creo que ahí yo creo que vamos a ver realmente hasta donde los límites. si él se ve con ganas de seguir o se ve competitivo para seguir. Puede ser una piedra de toque, pero y ya está. Para mí Sinner pues se ha paseado, el segundo Grand Slam que gana, tiene 11.000, ha pasado un poquito de 11.000 puntos. Y yo te voy a preguntar, Pacheco, aunque lo veo bastante difícil, pero el récord de Djokovic está en 16.000. ¿Tú crees que podría llegar? Yo creo que no, porque llegó a la final del ATP Finals. Y esos son muchos puntos que tiene que defender y no sé. Lo que sí tiene garantizado es terminar como número 1 del mundo este año. Eso tiene garantizado sí o sí. Las chicas también han habido sorpresas. Me ha sorprendido mucho, por ejemplo, Colin, que jugaba en casa, que es buena jugadora y que está también a las expensas de retirarse y quiere irse con buen sabor de boca. Y bueno, Sakkari, que no levanta cabeza, Rybakina, que está lesión tras lesión. Pero me ha sorprendido para bien 2 jugadoras, Pacheco, que son nuestra Paula Badosa, que ya se metió, ha vuelto top 20, y Muchova, que se lesionó de la muñeca, ha estado pues 9 meses o por ahí fuera de las pistas y ha vuelto. Y bueno, Dani Casqueno decía que era la jugadora que ha jugado mejor en todo el torneo, que la campeona ha sido Sabalenka, pero la que mejor ha jugado es Muchova y está de vuelta, que ha hecho unas semifinales. Te va jugando espectacular. Hombre, yo me quedo con Paula. Yo me quedo con Paula porque la mujer ha pasado una temporada muy mala con el tema de las lesiones, de la espalda.
los romances, etcétera, etcétera, que no se encontraba bien físicamente en las pistas. Y la verdad que verla jugar y ganar esos partidos, la verdad que inspira un poquito de confianza a la hora de una continuidad para el año que viene, hacer algo más. Pero bueno, sabemos que Paula tiene muchos problemas físicos y veremos a ver. Bueno, lo está mejorando y bueno, parece ser que un poco los mensajes pesimistas que le llegaban de doctores y tal, que se tenía que operar, que no sé qué, que tal y cual, que no iba a poder jugar a competir a alto nivel, pues parece ser que le está dando ya la vuelta y oye, está cogiendo de nuevo ese nivel que le llevó a ser el número 2. Le falta un poquito de confianza porque iba 5-1 en el segundo y perdió. No sabía cómo, Bueno. cómo. ¿A ti te han remontado algún 5-1 alguna vez? A mí sí. A mí se me remontó una vez, que fue José Luis Condo ahí en el Tenis Málaga. Fue en tierra, curiosamente. Así que, pero bueno, solamente me pasó una vez y... Bueno, tú en tierra tenías tus problemillas... Sí, pero bueno, 5-1 no me solían remontar, pero... En rápida es más complicado que te remonten. Es que como la gente, como decía Nadal, ahora los tenistas juegan con menos táctica y más potencia y más físico y más tal. Con un 5-1, bueno, puedes perder tu saque si el rival, o en este caso la rival, pues hace un gran juego y tal, pues bueno, pues Chapo te quita el sombrero y dice, bueno, no podía hacer otra cosa. Pero por errores tuyos, porque te haya entrado ansiedad, porque hayas querido ganar muy pronto las bolas, los puntos y tal. O lo contrario. Lo contrario, eso se tiene que entrenar. Claro. Y por lo menos ya sabemos que el tenis es un juego de intuición, ¿no? De decidir en décimas de segundo, ¿no? Que no se puede planear, pero los dos primeros golpes sí se pueden planear. Y tú puedes pensar qué es lo que vas a hacer con tu saque, dónde lo vas a tirar. Y hacer la siguiente jugada según el rival te reste, si te resta cruzado o te resta paralelo. Esa segunda bola también la tienes que pensar. Luego, aparte de ahí, es improvisación, pero en el saque, o sea, es que con un 5-1 es que no se te puede ir un saque, pero dos saques no se te puede ir. Eso hay que cerrarlo. Eso a nadie se le ha ido, ni a Federer. Bueno, a Federer creo que una vez con Rafa le pasó. En Stuttgart. Pero, Stuttgart. Y dos veces. Y dos veces en el mismo partido. A ver. Pero no suele pasar, ¿no? Entonces, bueno, eso es entrenable. Sabalenka yo creo que ha sido justa ganadora. Ya la damos en el anterior vídeo nuestro como principal favorita. Es lo que comentamos. Te barre 4 juegos seguidos que no mete una, que la remontan y así va a tirones, va a racha, pero a ver quién es la guapa que le aguanta los tirones a el problema del tenis es lo que tú dices, la inconstancia de los jugadores y jugadoras de hoy en día. Entonces, es un problema. Por ejemplo, yo quería decir, Iga Swiatek, si quiere ganar los 4 Grand Slam, la verdad que con el tenis que está realizando en tierra batida sí será la mejor, evidentemente, pues los resultados cantan. Pero si quiere ganar Wimbledon o si quiere ganar el Open de los Estados Unidos por segunda vez, tendrá que mejorar ya no el tema de fondo, porque el tema de fondo sabemos que... Ser más consistente, porque fíjate con Pegula ganó el partido con 67 puntos. El Swiatek hizo 40 errores. Pero si ya muchas veces ya no entro yo ni en los errores ni dejo de errores, sino sí, pero en hacer cosas. Le regalan la mitad de puntos de los que ha ganado. A ver, por supuesto. Entonces, ¿cómo va a ganar ese partido? Sí, pero cuando tú regalas tanto es porque tienes inquietudes o porque no estudia, por ejemplo, pero si tú, por ejemplo, en ese que tú vas a ver que estás regalando mucho, haces cambia algo. Es que es el problema. Es el tema táctico. Es que es lo que hemos hablado del tema táctico. Es lo que dice Rafa, lo que decimos nosotros y lo que dicen muchos especialistas. Y también quiero decir otra cosa. En este mes de octubre, que ya estamos casi a las puertas, nuestro amigo entrenador Jorge Aguirre va a inaugurar una academia en el Liguerón. Y desde aquí quiero darle la enhorabuena y toda la suerte del mundo. Está entrenando a una jugadora
bastante potente, evidentemente, y esperemos que esa academia salgan muchos jugadores malagueños para poder que haya una representación bastante amplia del tenis malagueño. Pues sí, gran noticia, que también, bueno, está aquí nuestro amigo Rafa de Andatenis, que también lo ha puesto en las redes sociales. Hablando, perdona, sí. Hablando del vídeo anterior, yo hice una pregunta a todos los que estáis viendo nuestros vídeos y veo que no habéis participado. O una de dos, o no habéis participado porque no sabéis la pregunta o porque os da miedo a pronunciaros. No. José, ¿tú sabes quién es? Sí, ha habido. Mi canal sí me ha contestado, algunos sí ha acertado. ¿Algunos? Sí, algunos sí ha acertado. Si queréis ahora lo pongo ahí su nombre impresionado ahí en la pantalla, y algunos sí lo ha acertado, que dijo que era, lo digo. Sí. Bueno, como veis ahí, que puso que era Connors. Sí, el mítico Jimmy Connors. Sí, jugó en 3 superficies distintas, que eran... Sí, tierra, hierba y rápido, ¿no? Y cemento. Tierra, hierba y cemento, el que se está jugando actualmente en el torneo del Open de los Estados Unidos. ¿No está mal? Pues ya en el próximo vídeo te preparas alguna otra pregunta. Vale, en el próximo vídeo yo me preparo alguna otra pregunta así que tengáis que rebuscarla un poquito. Vale. Por último, Pacheco, acabamos el vídeo ya. Os voy a enseñar a todos nuestros suscriptores para que vean el modelito con el que se presentó Osaka. Ay, madre mía. Y tierra, trágame. Y bueno, pues ya me contaréis con un lacito y para casa. Ya está. En fin, bueno, ya está. Son... Tema de marketing de empresa. Ese podría salir en el vídeo que hicimos nosotros con nuestro amigo Paco Rábano de las vestimentas de los jugadores. A ver si... Osaka salió, por cierto, en ese vídeo. Bueno, ahora... a ver si vuelve nuestro colaborador y podemos sacar esa foto para poder, digamos, reírnos un rato de esa pantomima o ese... la verdad que el lacito... No sé, bueno, a mí me ha dicho Paco que va a volver. Que le han cargado 100. 100 vestiditos eso para su tienda. No vea. Yo creo que los venderá, porque cuando pide 100... No vea, Paquito, no es peligroso, no, Paquito. Pues nada, chicos, enhorabuena Cine, enhorabuena Solarenca, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.